dice que yo desde que de primera edad, tomando algún tiempo en estudio, he sido verdaderamente ejercitando con largo discurso, y nos habla ya de sus conocimientos, dice, y viendo el buen orden que Platón primero y después Tulio padre de la Universidad de Roma antiguamente tuvieron que enseñar a descubrir lo que entendían. Y él dice que tratará sobre los diálogos brevemente, obviamente breves no son, pero ya, por cierto. Interesante para esta historiografía, pues nos encontramos una serie de poemas, que en este caso son octavas reales, dedicadas al séptimo duque. Y luego he cogido esto porque me llama la atención cómo habla de su victoria en el altar. Yo digo que victoria que no fue tanta, que luego allí se rindieron. Y como ves, el bosque de marcha y el furor terrible del reino de altar lusitano, con voz orgulloso y invencible, le quitaste las almas de la mano, con voz contenio, grave y apacible, le pusiste el yugo castellano, a vos vino lo bien en la nobleza y a todo lo llenaste con grandeza. Tampoco era un buen poeta, pero no quiero decir. Pero era la manera pues, de ganar el favor y resaltar sobre todo y darle luce a esa pequeña victoria del testimonio. Interesante, el marco geográfico. Y me preguntaría, ¿por qué el marco geográfico? Porque no solo el tratado discurso en San Lucas, no. Al igual que los católicos y la filosofía clásica, toma un lugar, lo que se suele decir un locus amoeus, es decir, un lugar ideal, claro, que es mejor ideal que la playa de San Lucas. Entonces, la acción transcurre, los cuatro personajes, dentro de la playa de San Lucas. Hace una descripción pública preciosa sobre lo que era la ciudad, de Nanicor, de Hipérgamo y demás, pero es bastante interesante. Fijaros, continúa la descripción, para mayor ornamento le dio al mar por resino, con una barra que sirve de garganta a ambos mundos. Fijaros, ya hace referencia a la relación de San Lucas con América, hablando ya del principio del 16. Su soberbia y sus propios hijos le paguen cada año una perpetua primicia en reconocimiento a su gran favor. Yo creo personalmente que esa mención a las primicias o de pague, yo creo que puede tener relación, lo puse en el primer artículo, a la cantidad de naufragios del ave que embarrancaba aquí, que era algo bastante normal. Pienso que puede que me equivoque. Aquí fijaros, aquí se llama una referencia al tema de la peste. De hecho, es una obra escrita en una época de crisis. Este lugar que con la triste memoria y sus cosas pasadas de todo el punto se supara casi a la hora que descubría en la playa del espacio humano, donde el grande y navegable río coronaba con sus colinas y era hermosísimo por el real curso de sus ondas. Fijaros, la mención de este lugar con triste memoria. ¿Por qué? Porque es una época donde acaba de ocurrir una peste. Os pondré más adelante un texto referiendo a esa peste que es interesantísimo, porque prácticamente es una fuente documental historiográfica, ¿no? Sobre los diferentes grupos de peste que nos encontramos en Lucas, de la época de Carranza, que en 1569, otro posterior, que en 1529, y entre 1580 y 1526 se declara otro brote que obliga a la ciudad a que ningún extranjero desembarcase so pena, so pena de quemar el barco y la ropa. O sea que si desembarcaban, que quemaban el barco y lo dejaban desnudo. Obviamente le quitaban la ropa para que no lo contaminase. Una cosa. Continúa con la descripción de San Lucas, sobre los parados, de puertas y demás. Y ahí viene el pacto donde dice: solían juntarse en este lugar señalado a esta configuración algunos hombres doctos. El ideal de la gente de Carranza es que los que van a participar son gente bastante culta y bastante inteligente, que por la grandeza de su ingenio era gente todo esclarecido, a los cuales a la hora de la particular grandeza de esta casa sabían que era la verdad, que estaban relacionados con la casa de mediación. En el primer diálogo que pasamos, como he dicho, son 4 diálogos. Es muy interesante porque empieza abordando temas de filosofía. ¿Bien? Plantea el problema de la dignidad con la tercera de las almas. El caballero que utiliza la destreza no lo utiliza nada. Después, como Carranza una serie de normas a la hora de que a quien hay que matar. No se puede matar a cualquiera. Hay que matar como una serie de excusas, si no es un asesinato. Un caballero no puede matar sin excusa. Rechaza la falsa destreza de los bravos, los extremistas, como dice él, y resalta, lo vuelvo a recalcar, que la esgrima es una ciencia, y como ciencia, que es un humanista, la relaciona con todo lo que conoce, con la filosofía, con la historia, con Cicerón, con las matemáticas de Euclides, Galeno.
Pero sin embargo, el propio Carranza dice que él no tuvo más maestros que la experiencia. Sobre definiciones técnicas, dice, la longitud mayor de cualquier arma que sea el fin de tener respeto, o la instancia del cuerpo fino, a la disposición, que es lo más difícil de conocer por ser la puerta por donde entra y sale la estrella. Es curioso porque el tratado que nos está contando el compañero de la Federación de Ciencia Histórica no es un tratado que viene muchísimo grabado. Tú puedes, por ejemplo, otro tratado de la época, como el de Pacheco Narváez, que hablar un poquito al final, y es un tratado lleno de figuras. Figuras son representaciones de clase legítima. Carranza se extiende explicando, y lo cual muchas veces no se entiende, por lo menos las personas que lo leen y quieren profundizar en la verdad es que es bastante confuso. En Carranza, peor, la utilización de los ángulos, siempre que existe ángulo hay fuerza. Particularidades de los sentidos, lo analiza todo, desde los músculos a un tema como el alma, que no sé qué relación tiene el alma con la ferina, pero él lo trata. Las causas del eclipse de sol, yo no me quedo sorprendido, y se elogia sobre todo la razón. Sobre cuando dice utilización de los ángulos, esto en esgrima, que es un momento de arma, es lo que se llama la toma de hierro. Bueno, hay la yo soy de esgrima deportiva, por tanto, todos los conocimientos que me he encontrado en Carranza, posiblemente erróneamente, los he intentado aplicar a la esgrima deportiva y a los conocimientos básicos que yo tengo. O sea, los de esgrima histórica, ¿verdad? Pues me darán muchísimo más fuerte y dirán, no, esto no es así. Pero bueno, yo lo he intentado por lo menos para que tengáis las nociones mínimas de a qué se refiere. Un segundo. Bueno, esto es una espada deportiva, de entrenamiento. Es entrenamiento porque las deportivas tienen un tablero que se conecta aquí y cuando tú das con la punta se transmite una señal, un cable por aquí y al pinchar pulsa un botón con el pulso. ¿Bien? Yo he intentado dar un par de ejemplos de lo que habla Carranza o lo que yo personalmente creo que habla Carranza. Cuando dice de los ángulos, Carranza está hablando prácticamente de la fuerza que se hace con el arma. No es lo mismo, si yo lo traigo, lo veis más claro, dar con la punta, hacer fuerza con la punta, que dar con la zona media de la espalda, que es esta. ¿Lo ves? ¿Me refiero? Si tú haces así, la fuerza que imprimes al arma del contrario para mover es muy leve. Sin embargo, si tú coges el arma y empujas con la zona media, la fuerza es mayor. ¿Qué dice Carranza? Si hay ángulo, hay fuerza. ¿Sí? Sobre el segundo diálogo, es curioso porque empieza con... se desplazan los personajes al Palacio de Macedonia. Fue algo bastante llamativo, ¿sí? Están en la playa y se van a ver al séptimo duque, a charlar con él, a irse de cacería y de montería y charlar sobre filosofía y demás. Y después, por la tarde se vuelven a la playa, se vuelven al día siguiente, pero no se van a la playa, y siguen discutiendo el clima. Y aquí, en ese diálogo es muy interesante, porque es el más platónico de todo, en el sentido de que se introduce un personaje falso, un personaje en el cual no tiene el nombre para ridiculizarlo. A partir del diálogo se ríen de él, por ejemplo. Fijaros, ahí me dice, estando es el personaje de un falso maestro de esgrima, uno que alardea de ser un maestro, y Carranza lo invita para discutir con él en medio de la playa. Dice, estando medidas las espadas, le tengo que tentar por medio y tieso el brazo y el cuerpo volver el brazo puñas arriba, cubierto de espada y luego darle en la cara. Eso lo dice el maestro falso. Carranza responde con una objeción. ¿Acaso llamáis medir las espadas? ¿Acaso es una, perdón, aquella medir las espadas? ¿Acaso una es más larga que la otra? Si un hombre es más alto que otro, no podrá hacer esa treta. Y añade dos términos. Lo de las líneas arriba. Lo voy a explicar brevemente. Lo voy a aplicar todo a la esgrima deportiva. Es una clásica de la cosa. Las uñas arriba, como veis en el dibujo, significa coger la espada, que cuando yo lo daba en la rama, mi maestro de esgrima, que era muy clásico, muy... las uñas arriba era colocar el arma así, que era la postura española. ¿La veis? ¿Para qué? Para cuando hace la posición de cuarta, que la mano haga un giro. Sin embargo, la guardia italiana, como se llama, es esta, que es lo montado. He ido en
el compañero, decía, bueno, pero en la rima de Pacheco es invertida y tal. Digo, ¿verdad? Digo, la española, la clásica, es el brazo así, lo que se llama la zangriña. Y se intenta estirar el brazo. Cuando se hace una parada, todo así el número, se hace este movimiento. Entonces se facilita. Es un movimiento complicado, pero bastante complicado, todo demasiado único. Y echar el pie prácticamente es lo que se llama el fondo, lo que llamamos en el clima el fondo o el ataque. Obviamente no decimos el fondo aquí porque podría cargar en los campos del fondo, claro. Pero más o menos en esa imagen ilustrativa, echar el pie sería aproximadamente lo que sería echar el fondo. A la manera de las obras de teatro de la época de Cristo de Molina, al final del segundo diálogo termina nuestra copilla burlesca. Dice, al 6 tenía unas tocadas con perfecto sin temor, que es la que hizo el Dios amor cuando le echó esta cara, aún muy bien, señor. Lo más divertido cuando dice, diestro bien podéis llorar, pues mis trenzas son tan finas, para ya cacarear que soy muy fina también y así os hacéis llamar. Pero al final termina riéndose de él. El tercer diálogo, que es verdaderamente el de esgrima, por así decirlo, el resto de filosofía, mucha retórica, este es prácticamente donde viene el tema de la destreza. Aquí ya se habla bien de esgrima. Empieza muy divertido con la historia de Pirro, de hecho este hombre es humanista y conoce la historia de Francia, de Pirro, rey de Epiro, que si no la conocen ustedes brevemente es que Pirro quería parecerse a Alejandro Magno, y entonces envió alrededor de su reino un retrato de él diciendo que era Alejandro, y todo el mundo decía, sí, te pareces a Alejandro, te pareces a Alejandro. Hasta un día Pirro iba por el palacio y a una cosa que más me anciana le preguntó, mira, ¿quién es ese? La mujer se quedó mirando, este es el cocinero de tu palacio. Pero, volviendo al tema clásico del rey transparente. Todo el mundo, nadie decía la verdad y todo el mundo pensaba que él era Alejandro, todo el mundo mañana, todo el mundo sabía que era. ¿Por qué utiliza este tema? Muy fácil. Carranza lo utiliza para reírse de los que hablan de los esgrimistas, es decir, dice Carranza en su obra, esgrima es el término que utiliza el vulgo para designar a la verdadera destreza. Es decir, aquel que maneja bien la espada, que hace una serie de círculos y movimientos, es lo que llama el vulgo el esgrimista. Carranza no es esgrimista, Carranza utiliza la destreza. Fijaros que cosa más curiosa sobre la destreza. Habla de, primero, que hay que conocer la anatomía, el conocimiento de los músculos, los tendones, las cuerdas se extienden, la astronomía, que es un tema muy complicado, el conocimiento de la fuerza, la fraqueza del cuerpo, con la música. No llegan los movimientos con más tiempo que otros, ya que se destruye el ritmo y se rompe la armonía. Claro, está relacionado el movimiento de las mismas con las 8 notas musicales. Y sobre todo, como ya he recalcado bastante, con la filosofía y con los matemáticos. Y es en este capítulo donde por primera vez se hace mención a los dos compañeros, Juan de Malada y a Fernando de Herrera. ¿Por qué digo esto? Porque las atribuciones a los personajes que aparecen en la obra no son de Carranza. Esto lo hace Pacheco Narváez mucho después, cuando dicen los personajes que aparecen en la obra son fulanito. Pero sin embargo, leyendo el libro, me he dado cuenta de que solamente en esa parte se hace una mención a esos personajes, que es Juan de Malada, que dice textualmente, y a Fernando de Herrera, cuando dice imitación de la ciencia, que quiera poner la filología y hablar de una historia. Si acaso de la teoría de que la Cicerón a Quintana o a Juan de Malada. Si quiere escribir poesía, que siga a Homero, a Virgilio, a Fernando de Herrera o a Garcilaso de la Vega. Pero sin embargo, me llama la atención, no habla nada de Peramato. Y es una cosa que es curioso, o sea, de todo sí habla de Peramato, ¿no? Lo de una duda que tengo. En comparación con lo que hablamos de la esgrima, ahí tienen ustedes en la esgrima moderna, por supuesto, los diferentes movimientos o paradas, como suele decir, de la esgrima moderna. Algunos podrán parecer el mismo, pero no lo son. ¿Bien? Bueno, lo explico por lo menos unos cuantos para que lo entendan. En el esgrima hoy en día se utilizan una serie de palabras. Lo que pasa es que como hay tres tipos de armas, el florete, el sable y también la espada, yo soy de espada. En espada, por ejemplo, el florete no se puede dar de hojas hecho, solamente el sable. Entonces hay algunas palabras que han caído en este arma en el uso, pero que en esgrima se utilizan. Por ejemplo, la primera, os voy a reír y no te recuerdo porque es la primera, que es esta. ¿Y por qué es la primera?